Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy queremos discutir sobre la iniciativa 6576 que pretende facilitar la ejecución del gasto público. Para ello contamos con dos expertos, Julio Héctor Estrada, diputado pero también exministro de Finanzas, y Eric Coyoy, que también ocupó un puesto en el Ministerio de Finanzas como viceministro. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos. Julio Héctor, quisiera iniciar contigo. ¿Cuáles son los principales puntos de esta iniciativa y qué es lo que pudiéramos cuestionar al respecto? Bueno, yo me he referido a la iniciativa como la iniciativa Cheque en Blanco, ¿sí? Que es donde se dice que hay una serie de proyectos estratégicos, que son básicamente todos los proyectos de inversión, hospitales, cárceles, equipamiento, carreteras, etcétera. Y luego en otro artículo se incluyen básicamente todos los ministerios más algunas instituciones públicas que pueden contratar esos proyectos de forma directa, sin licitación y sin procedimientos previos de convocatoria ni nada. Se da una excepción, es como darle una amnistía a la ley de contrataciones para esos proyectos. Más adelante la ley dice que estas normativas aplicarán para esos proyectos durante 3 años, que en términos prácticos es dar como haber entregado un estado de calamidad, ¿sí? Tan criticado el estado de calamidad que se hace compra directa, se registra en Guatecompras, lo había comprado, pero no se hace procesos de licitación. Ponen medidas de transparencia interesantes porque ponen cost, y cost te regula la transparencia del proceso de licitación, las convocatorias, las respuestas a preguntas, y al mismo tiempo lo que están poniendo es compra directa, o sea, por a selección directa sin tener que hacer un proceso competitivo. El decreto también desarrolla un concepto extraño donde delega la posibilidad de contratar a través de PNUD, UNOPS y otras entidades, que por cierto ya está autorizado en el presupuesto vigente, ¿sí? Igual el tema de contratación a través del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, ya está inclusive pagado una parte de ese proyecto, pero crea un fondo del Crédito Hipotecario Nacional donde se agarra todo el dinero y se deposita y se ejecuta todo de una vez y se queda disponible para ejecutar y hacer los pagos a lo largo de los años. Que yo no sé si es constitucional o legal o si cómo encaja, realmente es bastante dudoso. Y hay un tercer capítulo que pone algunas reglas especiales para los avales de consejos de desarrollo y las normas, que es curioso porque le pone tiempo a las instituciones para entregar los documentos cuando las instituciones las administra el mismo ejecutivo, ¿sí? Y las reglas que ponen la necesidad de tener esos avales y esas autorizaciones vienen de resoluciones de CONADUR, de resoluciones de la Secretaría de Segeplan o en cuando mucho en acuerdo gubernativo. O sea que perfectamente, no ahora, sino meses antes o en este instante pueden haber cambiado la normativa con acuerdos gubernativos. Y por último, cambia lo que ha sido varias propuestas de ley. Los montos de cotización los sube hasta 2 millones de quetzales, que eso no, realmente no tiene nada de malo. La compra directa la sube de 90 a 200 mil quetzales. Y entendería uno, porque la ley se salta un espacio que subiría la compra de baja cuantía de 25 a 100 mil quetzales, que sí sería bastante preocupante, porque ahí se va muchísimo gasto, que es lo mismo, que es compra directa sin registrar nada y solo se registra en Guatecompras una vez adjudicada. Para mí esto es como haber dicho, miren, tenemos problemas de ejecución, capitulamos, ¿sí? Ya nos damos por vencidos. Y la propuesta es que nosotros sí somos buenos, y como somos buenos, podemos hacer todo en compra directa y lo vamos a hacer bien y pueden confiar en nosotros porque nosotros somos más guapos. Eric, ¿cuál es tu lectura? ¿Coincides con Julio Héctor? Sí, efectivamente es una ley que pretende evitar todos los controles que actualmente deben aplicarse conforme a la ley de contrataciones del Estado, y lamentablemente más bien parece una muestra de desesperación e improvisación que una estrategia pensada con vistas a ejecutar proyectos prioritarios como se anuncia en la exposición de motivos y en el primer artículo de la ley. En realidad más parece una improvisación ante la falta de capacidad que ha habido hasta el momento de ejecutar la inversión pública de conformidad con los procedimientos vigentes. Y es otra muestra del penduleo típico de los políticos de Guatemala, ¿verdad? Una cosa dicen estando en la oposición y otra cosa hacen estando en el ejercicio del poder. Estamos viendo exactamente la misma situación que hemos visto ya
en periodos anteriores. Así es que lamentablemente esa falta de preparación para el ejercicio del poder los lleva a esta medida apresurada que busca saltar controles para tratar de ejecutar la inversión que hasta el momento no han podido realizar cumpliendo procedimientos técnicos específicos. Lamentablemente, pues esa falta de capacidad técnica se pone ahora sobre el tapete, prácticamente se admite la falta de capacidad técnica para ejecutar de conformidad con la ley que ha estado vigente siempre. Es una ley desde el año 92 con parches y remiendos, pero en esencia la misma ley. Así es que realmente a estas alturas del juego, con más de un año, casi 2 años ya en el ejercicio del poder, realmente no es admisible el criterio de que no ha habido tiempo para prepararse, para ejecutar, y que ahora se requiere esta agilización, que básicamente es supresión de controles. Sí es lamentable ver nuevamente este penduleo ahora con los políticos en el ejercicio del poder con esta administración, pero la historia de siempre. Vemos una vez más, se repite la historia, políticos de turno tratando de evitar controles para hacer uso ágil de los recursos bajo el pretexto de inversiones prioritarias, pero lamentablemente no se ve sobre la mesa una cartera de proyectos estratégicos prioritarios. Julio Héctor, se decía también del gobierno de Jimmy Morales y de Alejandro Yamatei que tenían problemas en la ejecución en la inversión. De hecho, cuando uno ve hacia atrás, el monto máximo de inversión, digamos como proporción del PIB, está 2007, 2008, y luego lo que vemos es una caída en la inversión en los siguientes gobiernos que se agudizaron en los últimos 3, incluidos el actual. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Por qué los gobiernos, los últimos al menos, parecieran tener esa dificultad para ejecutar la inversión y que estamos viendo las consecuencias hoy en día? Tiene que ver con la ley de contrataciones, se tiene que discutir pues una reforma, pero no un parche como el que se está pretendiendo ahorita, sino una reforma que realmente pues, dé las facilidades y que cumpla con tema de eficiencia, pero también con transparencia. Julio Héctor, ¿cuál es tu lectura? Hay dos cosas y que creo que son importantes, y es que ha habido desde el año 2008 una asignación de recursos decreciente hacia la parte de infraestructura. O sea, es una realidad que como porcentaje del presupuesto pasó de ser cerca de 6.000 de 50, que sería el 12-15% del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, a ser un poco más del 5% del presupuesto. Entonces, la asignación en términos reales ha bajado, ha sido reemplazada por inversión en seguridad, en justicia, en gasto de funcionamiento y un poco en capital humano, y eso viene desde el gobierno del 2008 al 2012, que hizo esa sustitución y continuó, digamos, por ese tema, y hubo algunos resultados, inclusive en el tema de reducción de criminalidad y otras cosas que creo que se han visto, y un rechazo a la utilización de endeudamiento para poder de alguna manera financiar proyectos de más alta envergadura. Sí hay un proceso que creo que es importante mencionar, que más que la ley de contrataciones, lo que hubo fue un proceso de judicialización y persecución de la función pública, ¿sí? Donde la penalización se multiplicó y yo he dicho que en tiempo del MP del 2015-2018 se cazó con dinamita, se pescó con dinamita, o sea, para atrapar a un grupo o a alguna persona se tiraban a dinamita y se sacaban todos los pescados para sacar los pescados que se querían. Y eso generó un panorama súper formalista, digamos. Entonces, el problema no es tanto la ley como la interpretación súper formalista y la volatilidad de la interpretación de la Contraloría General de Cuentas. Yo veo más espacio para reformas en la Contraloría General de Cuentas para tener criterios más clave, más importantes, en sistemas de información. Y ley, sí, hay un proceso de propuesta. Con ACIES trabajamos una propuesta que ahorita llegó al Congreso de la República para discutir, pero es una solución a largo plazo. A corto plazo no hay explicación. Hay ministerios como el Ministerio de Defensa que termina procesos de licitación en 3 meses, de 0 a 100, digamos, con contratos firmados. Y el Ministerio de Comunicaciones que lleva 18 meses tratando de levantar licitaciones de Covial. Entonces, allá es una variabilidad de la capacidad técnica y la capacidad gerencial de la gente, que en este caso ha alcanzado un máximo de expresión, porque en ningún momento Covial dejó de ejecutar la totalidad. Yo creo que
Cuando Eric era ministro tenía un problema que los de Covial ejecutaban más de la cuenta y se gastaban más del presupuesto. Pero este gobierno simplemente ha dejado de ejecutar y por año y medio no se ha invertido en mantenimiento de la red vial. Y no se va a invertir, digamos, ya sabemos que lo que va ahorita viene bien poco, se puede trabajar bien poco y ha sido ya el colapso final por capacidad de gestión y gente sin experiencia y la aversión que tiene la gente a participar en la función pública. Eric, Julio Héctor señala el tema de que no es la ley, sino que es pues la poca capacidad que se tiene desde el Ejecutivo para impulsar la ejecución de la inversión, sumado a esa arbitrariedad que pueda haber en la interpretación de la ley vigente. ¿Qué salida le ves al problema que estamos teniendo? Porque lo cierto es que el fracaso que está teniendo el gobierno en este tema está teniendo repercusiones para muchos guatemaltecos, para la economía del país, y es evidente que no se está pudiendo manejar. ¿Cuál es la salida, Eric? Sin duda, un replanteamiento del sistema de contrataciones públicas es necesario. Lamentablemente es un reto que no se ha asumido de manera integral. El año pasado, en el marco de la red de centros de investigación, se le entregó al Ministerio de Finanzas Públicas una propuesta de reforma al reglamento de la ley de contrataciones para tratar de agilizar algunos aspectos operativos y administrativos que el reglamento permite. Sin embargo, la propuesta pues, fue recibida, pero no discutida ni implementada, y hoy estamos viendo las consecuencias, ¿verdad? Tampoco hubo voluntad para abrir un diálogo abierto sobre una nueva ley de contrataciones del Estado, que también varios centros de investigación trabajamos desde 2019. Con el propio Ministerio de Finanzas Públicas de aquel entonces se hizo una evaluación del sistema de contrataciones, una propuesta de reforma de ley. Lamentablemente fue desechada por la administración de 2020. Y estamos en esa situación, ¿verdad? Ahorita una cuestión podría ser delimitar cuál es el conjunto de proyectos prioritarios. Ya se hizo una aprobación de la vía prioritaria. Ahí hay un conjunto de proyectos específicos definidos que esta entidad debiera atender. Resulta que no hay acuerdo entre las partes sobre cómo echar a andar este mecanismo, es decir, como se dijo, pues más pareciera ser problemas de implementación de la normativa que de la normativa misma, pero claramente evitar los controles de la normativa no parece ser la solución más adecuada, sobre todo cuando no hay límites a lo que se puede ejecutar en ese marco de cero control y total flexibilidad. Quedan incluidas las municipalidades, quedan incluidos los proyectos de los consejos de desarrollo, es decir, claro, si se aprobara esa ley de aquí a diciembre, seguramente vamos a decir se ejecutó el gasto de inversión al 100%, pero sin ninguna garantía de que los proyectos van a estar realmente ejecutados y en servicio para la población que los necesita. Es un riesgo que se corre muy grande de que simplemente se gaste el dinero sin que los proyectos lleguen a estar concluidos, como ha pasado en gobiernos anteriores, y ahora se hace la misma apuesta, pero sin garantía real de que esta vez la obra sí se va a ejecutar con eficiencia y transparencia. Así es que lamentablemente solo estamos viendo más de lo mismo, pero sin una voluntad real de discutir el tema de fondo. Julio Héctor, los dos grandes bolsones de corrupción han sido el MISIBI, que ya habíamos hablado un poco al respecto, pero también los consejos de desarrollo, que se le han asignado más de 12,000 millones de quetzales, y en los informes recientes del MINFIN la ejecución va sumamente baja. ¿Cuál es la salida que tiene el Ejecutivo ante esta situación en donde pues asigna altos recursos, pero de todas formas se ejecuta muy poco? Y en el MISIBE, en donde sabemos que fue esa fuente de corrupción, digamos, desde hace mucho tiempo, ¿cómo limpiarlo? Porque hay que reconocer que las empresas que han trabajado en los últimos 15 años son las mismas que van a estar ahí. Hay muy poco incentivo para que nuevas empresas lleguen y trabajen con el Estado. Entonces, pareciera que la solución es trabajar con las mismas, pero ¿cómo solucionar realmente ese problema de corrupción histórico en ese lugar? Julio Héctor. Bueno, por el lado de los consejos de desarrollo, fue un consenso político casi generalizado del Congreso completo ante la inoperancia y infuncionalidad de llevar obra
a nivel local por parte del gobierno central se apostó por y se planteó la posibilidad de hacerlo a través de consejos de desarrollo, con más cercanía a las comunidades, con carreteras, agua potable, etcétera, y diferentes obras. Yo creo que esta discusión va a ser bien diferente este año porque resulta que ahí se entrampó también con un montón de formalismos y burocracia que son posibles de resolver con voluntad política y sobre todo capacidad gerencial y sensación de urgencia por parte del Ejecutivo para sacar adelante y quitar cosas que ellos mismos han puesto como requisitos y como normas específicas. Y controlando un poco las disputas políticas que tiene hacia adentro, que está peleado el gobernador con el director ejecutivo de CONADUR, etcétera. Hay un montón de cosas que nadie parece estar a cargo del país. Con el tema del Ministerio de Comunicaciones, obviamente es un tema de asignación presupuestaria. Yo creo que es un tema de levantar nuevos procesos y hacer buenas precalificaciones con buenas empresas. Y creo que algo en lo cual se puede actuar de forma inmediata es darle continuidad a los proyectos. Yo sé que uno dice, no importa que fueron contratados de tal manera, pero sí aprovechando la ventana que se dejó de contratar a través de PNUD y de UNOPS, pero no contratar la obra, sino contratar la supervisión, ¿sí? O sea quien sea el contratista, que sea un contratista que entregue obra de calidad porque va a estar siendo supervisado por alguien totalmente independiente, una empresa internacional contratada de forma internacional con garantía de pagos y todo, que agarre no uno, sino 2, 3, 5, 15, 25 proyectos, reemplazar a los contratistas, a los supervisores actuales y realmente poner estándares de calidad y entonces dejar de entrampar ese montón de obras dejadas a medio camino que también comprometen presupuestariamente la continuidad. Pero por parar las cosas y decir, me voy a quedar viendo como hicieron con el puente de Belice 2, que pararon 1 año y medio para ver qué iban a hacer. Y puedo hacer una lista. Y yo creo que también en el proyecto de presupuesto aprobado, que es el artículo 83, un plan de recuperación y reactivación de todo. Ahorita por lo menos vamos a ver cómo salió. Lo anunciaron hoy, que ya terminaron el ejercicio de ver todo lo que hay y qué hay contractualmente, qué está parado por judicialización, por falta de pago, por problemas con el contratista. Y que esa sea la discusión que tengamos en el presupuesto, cómo le entramos durante varios años a limpiar esa mesa, a completar esos proyectos y a ejecutar los proyectos urgentes. Alternativas legales hay, es un tema de dedicar trabajo, de dejar de centralizar tanto. Siento que es un gobierno que es súper centralizado en su toma de decisiones y no toma decisiones y realmente ponerse a trabajar en hacer las cosas y explicarlas bien y explicarlas abiertamente. Esta iniciativa que estamos discutiendo el día de hoy, ni siquiera la presentaron abiertamente, ¿sí? La llevaron, la presentaron y yo me enteré como una semana después, 3 días antes de que se hiciera pública y dije, qué sangre fría la que tienen para atreverse a presentar una donde digan, quitamos todas las reglas de contrataciones que le aplican a todos los proyectos. Por eso me sorprendió. Esa falta de apertura que ya mencionaba Eric, de dialogar, inclusive con la misma comisión, el hecho que el ministro no quiere venir a la Comisión de Finanzas, no ha venido ni una sola vez, delega permanentemente. Es un ejercicio que la ley se lo permite, pero políticamente no representa una voluntad de decir, discutamos abiertamente, tira una iniciativa de agilización con alcances con los que le pusieron. Tenía que haberse presentado él antes de presentarla, decir, miren, por aquí va, ¿cómo lo ven? Eso es lo que queremos hacer. No que nos enteramos una vez que la quieren leer en el Pleno y nos preguntamos de qué se trata y vemos que tiene esta capitulación con todas las reglas y apertura y cheque en blanco. Bueno, me quedan 30 segundos, pero quisiera preguntarte, Julio Héctor, ¿cuál es el futuro de esta ley? ¿Crees que simplemente no se va a discutir en el Congreso? Rápidamente. Mira, se tiene que leer en el Congreso, va a la Comisión de Finanzas, vamos a ver si se puede unir algunas cosas que sean útiles con otras propuestas que hay de agilización para compra de emergencias y todo, y integrar en un dictamen, y entonces regresaría al Pleno para su votación, pero no es algo que resuelva el problema porque va a tomar tiempo, y no es una ley que venga preparada técnicamente, que uno dice, wow, eso está para dictaminar y que se vaya y que se vote de urgencia nacional. Tiene muchísimas cosas técnicamente cuestionables. Entonces, si quedará un pedacito de la ley y será lo que se regresará al Pleno para una discusión que tomará tiempo. Yo no la veo alcanzando para rescatar la ejecución de este año. Eric, deberían de tirar a la basura
esta iniciativa e irse por otro camino? En 30 segundos. Definitivamente deberían desecharla. Es una improvisación que solo muestra la falta de preparación y sobre todo que pone más álgida la discusión. Ya la discusión del tema de inversión pública está enredada, ¿verdad? No sabemos cómo agilizar con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, no sabemos cómo agilizar el tema de puertos. Y ahora encima le meten otro tema a la discusión, un tema que ellos mismos, siendo oposición, rechazaron tajantemente en gobiernos pasados. Entonces, es un penduleo que realmente más que agilizar nos hace daño como país y no resuelve los problemas de fondo. Bueno, muchísimas gracias a ambos porque con la amplia experiencia que tienen, pues creo que enriquece muchísimo esta discusión y esperamos que el Congreso pues simplemente rechace una iniciativa tan improvisada como ustedes ya lo han señalado. En casa, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana.